Varias actividades durante la semana y bueno, como gratitud hacia Dios, nos permite también participar en este culto. Sean todos bienvenidos, hermanos. Hermanos, ahora tendremos una oración de dirección dirigida por la hermana Janini Gallegos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias porque en esta mañana nos permites estar aquí reunidos, Padre, para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu iglesia, gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tú has derramado en la vida de nuestros hermanos. Te agradecemos por la vida de cada una de las niñas que asisten a la auxiliar de niñas. Gracias, Padre, por Larisa, por la consejera. Padre, te pido que la sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo la vida de cada una de las niñas, y gracias porque en esta mañana les permites estar en la dirección de este culto. Te pido, Padre, que todo sea solamente para honra y gloria tuya, Padre, y que tú te agrades de este culto, Padre. Gracias por tu cuidado, gracias, Padre, por tu amor en la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Padre, que tú sigas manifestándote grandemente en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora cantaremos el himno 284, la historia de Cristo diremos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, agradecidos, ¿verdad?, con Dios por la oportunidad de estar aquí, poder cantarle y alabarle. Como es la semana de énfasis de las niñas, vamos a cantar junto con ellas este himno que es su himno lema, la historia de Cristo diremos. Cantemos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo diremos, y hallamos en él favor, hallamos en él favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación, por Él al Señor dirigimos con fe toda
nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Gloria a Dios. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 60. Los versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Amén. Y bueno, como auxiliar de niñas, nuestro versículo lema es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Así Nos ponemos de pie para entonar el himno número 47, Jesús es mi Rey soberano, dirigido por nuestra pastora. Vamos a continuar, hermanos, cantando este precioso himno, ¿verdad? Que muchos conocemos desde que éramos muy pequeños. Jesús es mi Rey soberano. Cantemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su luz. El Rey y me imparte, hermano, el Rey y me imparte su amor.
Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a continuar. Es momento de escuchar la predicación de nuestro pastor. Pueden ocupar sus lugares, que no es, diciendo eso, pueden ocupar sus lugares, no es la forma como yo quiero iniciar el mensaje, pero era lo que todos ustedes querían escuchar. Porque ya teníamos unos minutos de pie, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios a todos los que están viendo la transmisión o verán la transmisión en las siguientes horas, y gracias a Dios por todos los que están presentes aquí. Damos gracias a Dios también por las niñas, auxiliar de niñas que está dirigiendo en esta mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor es quien nos bendice, nos dirige, nos gobierna, nos da su favor, y damos gracias a Dios por este día. Hemos estado reflexionando en la palabra de Dios en temas relacionados a la familia, porque el mes de mayo lo hemos normalmente enfocado en lo que dice la palabra de Dios a la familia, pero en este momento o en este día vamos a hacer un giro a eso, y vamos a entrar en este domingo, el próximo, vamos a entrar en reflexionar sobre la palabra de Dios, pero que tiene que ver con los tiempos que vivimos en relación a la importante decisión que tenemos que tomar como sociedad para elegir a quién va a gobernar no solo el Estado, sino también en diferentes instancias. No se preocupen, no voy a hablar de política, voy a hablar de valores, que es lo que me corresponde a mí, vamos a decir. Es muy diferente lo que corresponde al asunto político en otras áreas. Yo voy a estar enfocado a hablar de valores. En todos los grupos de personas se necesita de alguna manera elegir personas que vayan a dirigir, que vayan a coordinar o que vayan a gobernar. Pues también, vamos a decir, los grupos como este auxiliar de niñas, tienen que elegir a alguien que vaya a coordinar y que vaya a dirigir. Además de su consejera, las niñas tienen asignadas responsabilidades ahí entre ellas. Y eso es natural y lógico, muy lógico. Por ejemplo, en un salón de clases hay un representante de grupo. Y así también en diferentes grupos que serían, por ejemplo, en un sindicato, en un grupo de artistas, en diferentes espacios, en grupos de profesionistas, se elige a alguien que coordine, que dirija o que gobierne. La elección o selección de quien presida es muy importante, porque esa persona que vaya a estar allí al frente, vamos a decir, esa persona debe representar o representa más bien a todo el grupo, y el grupo en sí no puede ser representado por caprichos o ocurrencias o lo que sea, sino que el grupo debe ser representado por valores que dignifiquen al mismo grupo. Por eso
¿quién debe gobernar? A esa pregunta podríamos responder cualquiera, que gobierne cualquiera. O sea, no nos interesa quién. Mientras no sea yo, el que sea, ¿no? Pero esa respuesta no nos ayuda mucho porque cuando decimos cualquiera, pues entonces efectivamente puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Y eso, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. O podemos decir que gobierne la injusticia, y ha llegado a suceder en muchos casos ha llegado a gobernar la injusticia. Y es triste cuando es así. O podemos decir que gobierne la justicia, y la rectitud. Y eso debería de ser entonces nuestro anhelo. El anhelo que esté en nuestro corazón es que gobierne la justicia y la rectitud. Vea que esto es muy interesante porque no estamos mencionando grupos o partidos o colores o candidatos o nada de eso, porque no es eso lo importante. Lo importante son los valores, que gobiernen los valores, que gobierne la justicia. Eso sí es importante. Y nosotros entonces, cuando seleccionamos a alguien de entre todos nosotros, seleccionamos a alguien que vaya a presidir, alguien que vaya a dirigir, pues tiene que ser alguien que represente esos valores. También en las iglesias elegimos personas que van a llevar a cabo funciones importantes y tenemos que elegir a los que representan esos valores. Les pido por favor que abramos la Biblia. En esta pregunta, ¿quién debe gobernar? Abramos la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 9, el versículo 8. Es 2 de Crónicas, capítulo 9, el versículo 8. Y vamos a leer este versículo, les pido lo leamos todos juntos. 2 de Crónicas 9, 8 dice: Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por esto te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. No existe sistema político o sistema de gobierno perfecto, porque no hay seres humanos perfectos. Nosotros en las iglesias bautistas tenemos un sistema de gobierno y es más apegado a lo que es la democracia, pero aún así se denomina gobierno congregacional, por cierto. El nombre correcto no es democracia para nosotros, no es democracia, sino el nombre correcto es congregacional, un gobierno congregacional. ¿Y eso qué significa? Significa que sí, efectivamente, se elige por mayoría de votos, pero siempre se busca en una iglesia no que gane la mayoría, sino que gane lo que Dios dice en su palabra. Por eso, lo que entendemos todos de la palabra de Dios, lo llevamos a una elección en un gobierno congregacional como es una iglesia bautista. Pero aún así, no existe sistema político o sistema de gobierno perfecto,
¿Por qué? Porque no existen seres humanos perfectos. Hay seres humanos maduros que han aprendido valores, pero el mundo en el que estamos es un mundo imperfecto. Por lo tanto, debemos elegir según los valores que nos enseña Dios. Dios nos enseña la justicia, la verdad, la rectitud, la bondad, la paz. El rey Salomón recibió la visita de la reina de Sabá y ella se admiró de todas las cosas que encontró allí en ese reino de Salomón. Pero de lo que más se admiró fue de los valores que gobernaban en ese reino. Este pasaje corresponde precisamente a esa visita, cuando la reina de Sabá llegó y visitó al rey Salomón, y al estar allí, estamos hablando como 1000 años antes de Cristo, al estar ahí, ella se sorprendió de todo lo que estaba viendo, pero lo que más le sorprendió fue la sabiduría del rey Salomón. Entonces, los valores que gobernaban ese reino, y ella llegó a decir, benditos, dice ahí un versículo antes del que leímos, en el versículo 7 dice, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Entonces lo importante no era el oro que estaba ahí, porque sí había mucha riqueza. Lo importante no era todos los caballos y los carruajes y todo lo que existía, los escudos de oro que tenían los guardias que estaban ahí, porque era impresionante todo eso, las vestiduras o la vestimenta más bien, y el palacio del rey, el trono donde él se sentaba. No era eso lo importante era la sabiduría. La sabiduría, y la sabiduría entendemos son valores. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que lo más extraordinario era eso. Cuando nosotros entonces entendemos que cuando formamos parte de un grupo, en mi caso, yo formo parte de un grupo religioso, no solamente aquí en la iglesia, sino también participo dentro de grupos donde hay pastores, donde hay iglesias, donde hay cristianos. Y cuando formamos parte de un grupo, lo importante no es la ropa con la que estamos vestidos. Lo importante no es el carro en el que llegamos. Lo importante no es si comimos una comida muy costosa, muy cara, si fuimos a un restaurante caro. Lo importante es los valores. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que nos gobierna? ¿Qué es lo que nos dirige? ¿Qué es lo que marca el curso de nuestro corazón, de nuestras acciones? Eso es lo importante. Entonces, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, también debería de ser eso. Hablando del gobierno civil, también debería de ser eso. Los valores que dirigen a las personas que están allí, eso es lo que nos debería de interesar. No como muchas personas que lo que les interesa es que quede fulano para que me dé un puesto, ¿no? Entonces ya no está gobernando los valores, lo que está gobernando es el interés económico, el interés de la posición. Y también en nuestros grupos, donde, otra vez, repito, grupos religiosos, no debe gobernar la política con intenciones de beneficiarse a sí mismos. Debe gobernar los valores, los principios.
Los principios que aprendemos de este versículo 9:8 de Segundo de Crónicas, los principios que aprendemos son extraordinarios. Dios, el primer asunto que vemos ahí es que Dios nos da la autoridad para formar sociedades y establecer gobiernos. Es una autoridad delegada por Dios. El versículo 8 dice: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Veamos que es Dios quien establece quien da la autoridad y establece los gobiernos. Es decir, los gobiernos que existen en esta tierra es una autoridad delegada por Dios. Y eso fue así desde el principio, desde que Dios formó a Adán y a Eva, Dios les dio autoridad, les dijo que iban a tener la autoridad para señorear, para gobernar sobre todas las cosas. Es una autoridad delegada por Dios. Eso es muy interesante porque si nosotros nos damos cuenta, no está hablando aquí de un sistema político. No está hablando si es capitalismo, si es socialismo, si es algo así. No, no está hablando de eso. Está hablando de autoridad delegada por Dios. Dios nos da la autoridad para establecer gobiernos. Entre los comerciantes también hay gremios de comerciantes. Entre los artistas también hay gremios de artistas. Entre los profesionistas existe. Entre los diferentes sectores en las escuelas también existen sindicatos en diferentes áreas. Y cada uno de estos es de alguna manera una expresión de gobierno, pero esa autoridad que se tiene es autoridad delegada por Dios. Es una autoridad que Dios nos confiere. Otro principio que vemos aquí es que Dios es el único digno de gobernar. El único digno de gobernar. Porque el texto dice, tu trono, o el trono pues de Dios, es su lugar de dominio y autoridad. Y Dios es quien quita reyes y pone reyes. El versículo dice así: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono. Esa expresión llama mucho la atención, porque ¿de quién es el trono? ¿De quién es el gobierno? ¿De quién es la autoridad? De Dios. Él es el que gobierna. Al final de cuentas, Dios es el que gobierna la historia del mundo entero. Dios es el que dirige el curso de la historia. Entonces, nosotros entendemos que Él es el único digno de gobernar. Y por lo tanto, Dios puede poner a alguien, pero Dios puede quitar también. A mí me ha llamado la atención que algunos gobernantes sí todavía están allí en el puesto, pero ya no tienen autoridad, porque sus acciones han sido tan negativas que ya la gente no los respeta. Algunos extrañan a algunos gobernantes, pero solo porque se hacían chistes de ellos, no porque gobernaran, porque habían perdido la autoridad para gobernar. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Pues Dios pone reyes y Dios quita reyes. Porque el único que gobierna verdaderamente, el único que tiene la autoridad para gobernar es Dios. Otro principio que vemos aquí, que la voluntad de Dios es bendecir y favorecer a las personas, a las familias y a las naciones.
Dice el texto que amó a Israel para afirmarlo. En la segunda parte del versículo dice, por cuanto Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. La voluntad de Dios es bendecir y favorecer a las personas, a las familias, a las naciones. Dios no tiene otro propósito sino bendecir. Bendecir. En pocas palabras, Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que estemos bien, que nuestras familias estén bien, que las personas estén bien, que las naciones estén bien. Dios no está buscando otra cosa. Y un principio más que vemos en este versículo es que los que gobiernan deben saber que no se trata de ellos, sino de los valores que representan. Dice justicia y juicio. En la última parte del versículo dice, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Juicio y justicia. Es decir, no es la persona en sí lo importante son los valores que representa. Entonces, a los políticos les encanta ser reconocidos, ser famosos y muchas cosas así, porque el ser humano es así. El ser humano le gusta el reconocimiento, le encanta ser reconocido, pero no se trata de eso, se trata de los valores que representa. No son los grupos políticos, ni las dádivas, ni las simpatías personales, sino los valores que dignifican y hacen de este mundo un lugar mejor. Por lo tanto, ¿quién debe gobernar? ¿Quién debe gobernar? Pues quien represente esos valores. No serán personas libres del error, pero sí serán personas que se acercan a esos valores. En el caso, por ejemplo, de las niñas. Las niñas, grupo auxiliar de niñas, llegado el momento en que tengan ustedes que elegir a alguien que les represente, piensen en los valores. Piensen en los valores. Alguien que represente esos valores. Y entonces podrán decir, no, pues todas representan, sí, pero de entre todas elegir a alguien que represente eso. Fíjense qué importante es. Qué importante es, porque estos principios aplican a todos los grupos de personas. Y podríamos decir dentro de las familias también. Dentro de las familias también hay ocasiones en que tenemos que elegir a alguien que vaya a hablar por los demás. Y cuando tenemos que elegir, pues elijamos a alguien que representa estos valores. No elijamos a aquel que habla más bonito, porque tal vez no representa los valores. Habla bonito, pero no es el que representa los valores. Y en esto, a veces sucede que los menores de edad a veces son más fieles a eso. Lo menciono por lo siguiente. En el caso de la familia de Jacob o Israel, tuvo 12 hijos, pero el hijo mayor fue Rubén. ¿Pero qué hizo Rubén? Rubén lo que hizo es que se dejó dominar por sus pasiones y deseos y se acostó con una mujer que era mujer de su papá, con Bila. Se acostó con ella.
el hijo mayor entonces de esa familia, de esos 12 hijos, no representaba los valores. Por lo tanto, él perdió sus derechos de primogenitura. ¿Y quién quién fue favorecido con los derechos de primogenitura de esa familia? José. Y José era el número 11 de la lista de los hijos. El número 11, es decir, el penúltimo. Entonces, no siempre el hijo mayor tendrá o representará esos valores. Y no lo digo en detrimento de nadie, solamente estoy diciendo que dentro de las familias también, si tenemos que elegir a alguien, elijamos aquel que sí va a representar esos valores. Ahora, aquí el texto habla de juicio y justicia. Juicio y justicia. Y el texto es muy interesante porque cuando habla de juicio y justicia nos lleva a pensar que eso es lo que debe gobernar. En el texto dice con claridad dos valores que se deben buscar: juicio y justicia. Estamos hablando de rectitud y justicia. Los gobiernos actuales en todo el mundo, no solamente en la política, sino en todos los ámbitos, religioso, político, escolar, civil, económico, artes, etcétera, todos los gobiernos deberían caracterizarse por la justicia y la rectitud. La palabra justicia en la Biblia se refiere a la derechura, una acción que se conforma a una norma. La acción justa es aquella que cumple con los requisitos de la relación y promueve el bienestar y la paz de la comunidad. Incluye la idea de ayudar al pobre y al necesitado. Es una forma de manifestar una justicia que restituye. Supone una relación correcta para con la voluntad de Dios. Es decir, la justicia nos apega a la voluntad de Dios, porque Dios es quien, si hay alguien que es justo, es Dios. Y mientras más apegados estamos a Dios, más justos tendríamos que ser. Dios es el creador y por lo tanto es el fundamento y la garantía del orden moral y de la justicia en este mundo. La justicia entonces respeta la vida y la favorece. Y aquí quiero decir enfáticamente, por eso no votamos los cristianos, no votamos por quienes favorecen el aborto, por quienes favorecen la destrucción de la vida, por quienes favorecen la pobreza y la miseria de los pueblos. No votamos por eso porque destruyen la vida. Por eso, la justicia respeta la vida y la favorece. La justicia no solamente es equitativa para dar a todos por igual, sino que atiende al que tiene mayor necesidad sin disminuir al que ya ha sido beneficiado. La justicia entonces busca no bajar al que ya subió, sino levantar al que todavía no ha subido. Restituir es la palabra. La justicia promueve la paz porque en una sociedad justa no hay reclamos que promuevan o que se inconformen. Promueve la paz. Cuando dice la palabra de Dios que la justicia y la paz se besaron, es porque caminan juntas. El juicio como valor no es simplemente una valoración del bien y el mal, emitir un juicio, esto está bien o esto está mal. El juicio es el rechazo de manera categórica, determinada, contra el mal. De tal modo que el juicio
libera al que es justo y condena al que ha actuado mal. Hoy en día podemos ver quienes actúan con injusticia y quieren gobernar, porque ni respetan la vida ni la favorecen. Así también no son capaces de llevar a cabo el juicio de manera correcta, porque buscan favorecerse a sí mismos en lugar de favorecer a los que son justos y condenar a los que han actuado o han cometido agravios. Ojo con esto. La idea de que gobierne la justicia, es que si vamos a elegir a alguien, que sea alguien que demuestre un carácter de rectitud. Y si vamos a elegir a esa persona, que sea porque su testimonio, su conducta, su forma de actuar, su forma de llevar a cabo las cosas, ha demostrado esa rectitud, esa justicia. Necesitamos, claro, para eso, estar informados, hacer un voto informado. Me llama la atención que pertenezco a un grupo y ayer en la noche alguien dijo, no voten por, y ya mencionó cierto grupo político. Y ya al rato, 2 o 3 le contestaron, no, yo sí, todo por ese grupo. Y yo me quedé pensando, no se trata de un grupo político, porque un grupo político representa una filosofía, una ideología. No se trata de eso. No votemos así. No votemos por colores. No votemos por ideologías o filosofías. Votemos por valores. ¿Quién debe gobernar? Los valores. ¿Quién debe gobernar? La justicia y la rectitud. Eso es lo que debe gobernar. Y si gobierna la justicia y la rectitud, tendremos paz. Entonces tendremos paz. Más allá de una persona o de un color o de un partido. Y también, y no hablo solo de partidos políticos, también dentro de los grupos, por ejemplo, también dentro de una iglesia se pueden formar grupos, pero no debe gobernar un grupo u otro grupo, debe gobernar los valores y la justicia, la rectitud. Dentro de la iglesia debe gobernar. Concluyo con lo siguiente. ¿Quién debe gobernar? Dios nos ayude a discernir, Dios nos ayude a entender los tiempos que vivimos, para que en todo ámbito donde estemos, en todo lugar donde estemos, a todo grupo al que pertenezcamos, podamos dar nuestro voto por los valores y dar nuestro voto por el juicio y por la justicia. Que Dios nos ayude a entender los tiempos que vivimos. Yo no le puedo decir a usted, y menos en este lugar, por quién debe votar el 6 de junio. No le puedo decir. Pero sí le puedo decir esto, lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que nosotros podamos discernir, entender los tiempos que vivimos y votar por los valores, votar por la justicia, votar por la rectitud.
Dios nos ayude para que podamos entender lo mejor posible qué es lo que debemos hacer. Les pido que oremos. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, oramos, Señor, pidiéndote tu bendición, Señor, por nuestra iglesia, por nuestras familias, para que en cada familia, para que en esta tu iglesia, Señor, siempre votemos en favor de los valores y de la justicia, Padre. Que tú nos bendigas, que nos bendigas en gran manera, Señor, y que nos ayudes a entender y a discernir los tiempos que vivimos, Padre. También hay elecciones en el gobierno civil ya en unos días. También existe esa realidad de que tenemos que cumplir con ese deber cívico, ir a votar, pero también ayúdanos a entender cómo votar, de tal manera que votemos por los valores y votemos por la justicia, Padre. Bendice a nuestro país, bendice a nuestro estado, Señor. Es tan importante que el que gobierna, que la persona que esté en el gobierno sean personas justas, personas con valores éticos, morales, Padre. Ayúdanos, Dios, que así sea, Señor. Que tú pongas a los gobernantes, que tú quites a los gobernantes y que tú establezcas autoridad, Señor, gobierno, de tal manera que sea digno, Padre. Y bendice, Dios, bendice a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, en donde estemos, en todo lugar de trabajo, escuela, grupo, organización a la que pertenezcamos. Señor, que estemos en favor, Padre, de los valores y de la justicia en todo momento, Señor. Que tus hijos sean luz y bendición donde quiera que estemos, y que podamos, Señor, aprender a compartir esos valores y esa justicia, Señor, con otras personas. Danos tu bendición y danos la paz que viene de ti, Señor, la justicia y la paz que vienen de ti. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Es momento de las ofrendas a cargo de nuestros diáconos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, en esta mañana te damos, porque tu pueblo reunido, Señor, reconocemos que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo, Padre Celestial, y los que estamos habitándola. Y en ese conocimiento, Padre, y con la conciencia de estar delante de tu presencia, pedimos que tu bendición sea con tu pueblo, con los trabajos de mis hermanos, y que nos permitas, con corazón agradecido, presentar nuestras ofrendas delante de ti. Bendice, Señor, cada esfuerzo, pero también bendice, Señor, cada corazón agradecido. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
hermanos, bueno, les voy a pedir a las niñas si pueden pasar aquí al frente para que nuestro pastor haga una oración por esta sociedad auxiliar de niñas. Les voy a pedir si pasan. Damos gracias a Dios por la Sociedad Auxiliar de Niñas. En este tiempo de pandemia que no ha sido posible reunirse de manera presencial para ellas, porque obviamente se está llevando a cabo los lineamientos o las disposiciones oficiales, ellas se han seguido reuniendo pero por videollamada, y Larisa como consejera está convocándoles constantemente y han podido llevar a cabo algunos proyectos también y han podido cumplir con ello. Lo veo porque mi hija entonces pertenece a este grupo, pero estoy seguro que no solo ella, sino también las demás niñas han estado llevando a cabo estos proyectos. Entonces, gracias a Dios por eso, gracias a Dios porque han continuado. O sea, la pandemia sí pone muchas limitaciones, pero en medio de todas esas limitaciones han podido continuar y damos gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a orar y les pido estar de pie para hacer esta oración por las niñas y dar gracias a Dios por ellas. Oremos. Padre, te bendecimos, Dios, y te damos gracias, Señor eterno, porque tú has estado allí también en medio de esta pandemia, has estado ahí bendiciendo la vida de las niñas y de esta sociedad auxiliar de niñas, Padre. Oramos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, que tú veas el corazón de ellas y que tú, Padre Celestial, vayas formando en ellas la imagen de tu Hijo Jesucristo, que ellas lleguen a creer completamente, poner su fe en Jesús y seguir la voluntad de Cristo en sus vidas, Padre. Cuídales, Dios, de tantas cosas tantas tentaciones y tantas cosas que puede haber en este mundo, pero guárdales con bien, Señor, dirígeles según tu voluntad, Padre. Que este grupo de auxiliares de niñas pueda ser para ellas una ocasión, una oportunidad de crecimiento espiritual, de crecimiento, que ellas puedan crecer en el servicio y crecer, Padre Celestial, de tal manera que puedan madurar en esos valores, en esa voluntad, la voluntad que viene de ti, Señor. Guárdales, Padre, bendice también a Larisa como consejera, bendice, Señor, de tal manera que puedan guiarles con sabiduría, Señor. Gracias por las familias de cada una de las niñas. También oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu bendición sobre cada hogar. Y Padre eterno, allí puedan también crecer y seguir enseñando, instruyendo y dando ejemplo a las pequeñas, Padre. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo. A ti la gloria, Padre, a ti la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga y felicidades por esta semana de énfasis que han tenido. Pueden sentarse. Ahora nuestro pastor nos dará los anuncios. ¿Perdón? Sí, hermanos, los servicios que estamos teniendo los domingos son así presencial, 9 de la mañana, 11:15, se transmiten por las páginas de Facebook y el canal de YouTube en los horarios de 11:15 y 6 de la tarde. Entonces,
Dios nos bendiga y mantengamos buscar el mensaje de la palabra de Dios. Nos da mucho gusto cuando podemos ver quiénes están allí conectando, pero también la invitación a que podamos venir, las actividades presenciales, gracias a Dios se pueden llevar a cabo en este momento, entonces aprovechemos eso también. En cuanto a el día lunes, nuestras hermanas de la Unión Femenil ya están convocando para tener su reunión presencial, es lunes a las 5 de la tarde aquí. Los miércoles para la oración enviamos por WhatsApp el orden de oración para que cada familia pueda llevar a cabo la oración en sus casas, pero si gustan conectarse a las 7 de la noche el miércoles, estamos también para conectarnos por la plataforma de Zoom y que tengamos la oración todos allí conectados. Y en los días viernes, prejóvenes se están reuniendo a las 5 de la tarde por videollamada y los días sábados a las 6, a las 5 también, auxiliar de niñas se reúnen por videollamada, los embajadores del Rey los domingos a las 6 de la tarde por videollamada, así que está eso, y la enseñanza bíblica para niños pequeños desde el sábado a las 6 de la tarde por la página de Facebook y los domingos a las 10:30 de la mañana por Facebook para la clase de jóvenes, la clase de adultos. Entonces, la enseñanza de la Escuela Bíblica Dominical, ahí está los videos en la página de Facebook. Así que adelante con ella. Ahora, hermanos, puestos de pie, cantemos el himno 217. Vamos a cantar, hermanos, también, Corazones siempre alegres. Vamos a cantar. Cantemos. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo el camino
palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, de tal manera, Señor, que esta semana que inicia, Señor, podamos tener esta bendición de la que habla tu palabra. Que tu rostro y tu presencia resplandezcan en nuestra vida, Señor. Que podamos tener esa bendición y esa paz que solamente tú puedes dar. Que tú cuides, Dios, cuides y bendigas de cada hogar, de cada familia. Y Padre eterno, que tú nos ayudes para tener bienestar también y poder prosperar en los trabajos, en las actividades, en las ocupaciones que tenemos, en los compromisos que tenemos en esta semana que inicia. Danos salud, Señor. Danos tu bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios bendiga a todos los que han visto la transmisión. Dios nos bendiga, hermanos.